Debajo del centro comercial. Si estás leyendo esto, probablemente estés bastante confundido. Yo lo estaba. Te lo explicaré todo, pero empezaré por el principio. Solo así entenderás esto, y quizás solo así me creerás. Todo empezó con ese maldito trabajo. Seguridad en un centro comercial. Tan prestigioso y emocionante como suena. Uno pensaría que trabajar en el turno de noche sería lo peor, vagando por pasillos vacíos en plena noche por si acaso algún chaval se colaba o algo así. Pero, sinceramente, las noches no eran tan malas. No, lo peor eran los turnos de día. Chavales corriendo y gritando, grabando videos en medio de los senderos, derramando comida y bebida por todas partes. A veces me sentía como un conserje con una placa de plástico. Vaya, quizá lo era. Así que, al final, prefería los turnos de noche y los tomaba siempre que podía. Deambular en la oscuridad rodeado de tiendas vacías daba un poco de miedo, no lo niego, pero una vez que te acostumbrabas, podía ser tranquilo. Simplemente escuchaba algo en el móvil y hacía mis rondas. Nadie había intentado entrar a la fuerza ni nada, y demonios, ¿por qué lo harían? El único problema que tuve fue una vez cuando un grupo de adolescentes intentó esconderse y pasar la noche allí. Estaban en la zona de restaurantes, donde hay un pequeño parque infantil para niños pequeños, y los encontré escondidos en el tobogán. No estaban siendo precisamente sigilosos, así que los oí a kilómetros de distancia. Creo que les di un buen susto, pero no fue nada comparado con cómo les reprendían sus padres. Echo de menos momentos así. Donde todo salió mal fue en el sótano. Sé lo glamuroso que lo hago sonar, pero las noches se volvían aburridas en cuanto se pasaba la novedad. Así que empecé a explorar. Empecé con algo pequeño, simplemente asomando la cabeza por los puestos del centro de los pasillos, echando un vistazo a sus productos. Era increíblemente fácil coger productos, y algunos incluso merecían la pena. Pero, claro, nunca lo hice. Una vez que conocí el inventario de todos los pequeños puestos de imitación, no había mucho más que ver que no pudiera encontrar durante el día. Solo pasillos y tiendas cerradas. Empecé a asomar la cabeza por todas las puertas que encontraba, pero todas eran armarios de escobas, trasteros, baños para empleados, hasta el sótano. La entrada al sótano estaba un poco apartada, por eso tardé tanto en encontrarla. Estaba al final de uno de los pasillos sin salida entre un Forever 21 y una tienda vacía y cerrada hacía tiempo. Normalmente, simplemente miraba por el pasillo y seguía adelante. Pero un día, me aburrí lo suficiente como para ir a echar un vistazo a la tienda vacía y la vi. Al fondo, entre unos maniquíes viejos, había una puerta. De acero macizo, pintada de un amarillo pálido envejecido. Saqué mi llavero y me puse a probar la cerradura. Tenía llave para cada puerta del lugar, así que me llevó un rato, pero finalmente encontré la correcta. Era una llave que nunca había usado. Esperaba una trastienda normal, desprovista de todo material, pero no. Lo que se extendía ante mí cuando finalmente abrí aquella pesada puerta era una escalera de hormigón. No había luz en el hueco de la escalera, así que los escalones se extendían hacia la oscuridad. Ahora bien, el centro comercial sí tenía un subnivel. Acceso para mantenimiento, fontanería y electricidad. Al principio supuse que era simplemente una puerta para bajar, pero las escaleras parecían demasiado largas, y la falta de luz suponía un grave riesgo para la seguridad. Pero claro, con lo apartada que estaba la entrada y el hecho de que la tienda en la que se encontraba llevaba mucho tiempo cerrada, me atreví a decir que probablemente nadie la había usado en mucho tiempo. Iluminé las escaleras y me parecieron interminables. Sin duda, más profundas de lo que esperaba. ¿Había habido un sótano en el centro comercial todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Almacenamiento extra? Pero nunca había visto a nadie usarlo. Fuera lo que fuese, parecía probable que hubiera estado abandonado. Retrocedí. La oscuridad creciente me ponía ansioso y tenía que terminar mis rondas. Los maniquíes casi me dieron un respingo. No se habían movido ni nada, pero había olvidado que estaban allí. De pie, como guardias impidiendo el paso. Cerré la puerta con llave, pensando en volver en otro momento. En cambio, terminé mis rondas y me fui a casa. Vivía sola en un pequeño apartamento, nada especialmente agradable, pero era mi propio espacio y me encantaba. Lo cuidaba muy bien. Dios, cómo echo de menos ese lugar. Daría lo que fuera por pasar una noche más allí, en mi propia cama. Pero mientras yacía allí esa noche, solo pensaba en la escalera. Mirando hacia la oscuridad, incapaz de adivinar qué podría haber allí abajo. Estaba inmóvil, como un muro de ladrillos. Sabía que tenía que bajar y verlo con mis propios ojos. La noche siguiente hice precisamente eso. En lugar de deambular y hacer turismo como siempre, me apresuré a terminar mis rondas y me dirigí a la puerta. Una parte de mí esperaba que no estuviera allí, que los maniquíes estuvieran en diferentes posiciones, mirándome o algo así. Pero no, allí estaba, y los maniquíes, como siempre, me vigilaban. Abrí la puerta de nuevo, las bisagras chirriaron suavemente al verme con aquella boca abierta. Usé uno de esos maniquíes para sujetar la puerta, temeroso de quedarme encerrado. Entonces, bajé. Por un momento pensé que la escalera no terminaría nunca.
Mi linterna tenía la potencia suficiente para ver el final rápidamente. Pero solo eran más escaleras, la luz terminaba en una oscuridad total. Bajé lentamente. No había pasamanos, y caer en esos escalones de concreto quién sabe cuánto sería extremadamente doloroso. Pasé 50 escalones. Eso debería ser varios pisos. ¿Cuánto bajaba? ¿Qué había ahí dentro? Noté que la escalera tenía una ligera curva, doblándose a la izquierda casi imperceptiblemente. A los 100 escalones, la puerta en la parte superior se encogía en un rectángulo de luz, curvándose casi hasta perderse de vista. A los 200, había desaparecido. Solo yo y esas escaleras. La oscuridad me asfixiaba. El aire era estancado y desagradable. Minuto tras minuto no había cambios. Las escaleras parecían iguales. Las paredes y el techo eran de concreto liso y desnudo. Sin señales, grafitis, nada. Caminé un buen rato. Estaba empezando a pensar que debía regresar. Ya llevaba casi media hora bajando esas escaleras. No, no está bien. Sabía que debía regresar. No solo por mi turno, sino porque esto era peligroso. Caer aquí probablemente me mataría, y quién sabe qué podría haber ahí abajo. Esto era profundo. Demasiado profundo para tener sentido. Pero no me detuve. Tenía que descubrir qué podría estar oculto tan profundamente en la tierra. Finalmente, después de unos 45 minutos, vislumbré un rellano. Bajé apresuradamente los últimos escalones, emocionado por ver para qué había servido todo aquello. El rellano era igual que el resto del pasillo, hormigón liso y desnudo. Me di cuenta de que ni polvo, migas ni excrementos de animales poblaban aquel extraño pasillo. Las paredes justo a mi derecha y frente a mí estaban igualmente desnudas, y el techo era bajo, tan anodino como todo lo demás. Pero a la izquierda había una puerta. No una puerta cualquiera, sino puertas de ascensor, con un solo botón. Tenía que subir, pensé, lo cual tenía sentido. ¿Quién querría subir todas esas escaleras? Pero claro, ¿para qué bajar? Dejando eso de lado, y con ganas de volver a la superficie, presioné el botón. Sorprendentemente, se iluminó. El ascensor sonó, indicando que el vagón ya estaba en mi nivel, pero las puertas no se abrieron. Entonces me di cuenta de que había una cerradura debajo del botón. Probé la misma llave que había funcionado en la puerta, y efectivamente, se abrió. El ascensor estaba bien iluminado, una grata sorpresa. Asomé la cabeza y vi que era viejo. No como un ascensor de mina, sino más bien como un ascensor de hotel de lujo. De esos ascensores donde un hombre con un sombrero raro acciona los botones. Entré con cautela. Miré los botones, que, una vez más, requerirían una llave para funcionar. Sé que puede que pienses que fue una tontería, pero estaba desesperado por salir, así que metí la llave y pulsé el botón con una flecha apuntando hacia arriba. El botón no se quedó pulsado y las puertas no cerraron. Nada se movió. Lo pulsé unas cuantas veces más. Entonces me di cuenta. Era el último piso. El ascensor solo bajaba. Subí corriendo las escaleras, dejando a un lado la precaución en un momento de pánico. ¿Abajo? ¿Más abajo? Esto era una locura, con la profundidad de un búnker nuclear. Quizás era eso, pensé, aminorando el paso al quedarme sin aliento y empezar a tener calambres. Sí, probablemente solo un viejo búnker. Eso tendría sentido. La extraña escalera, la larga distancia. Un búnker, debía ser. El resto de la subida fue una agonía. Ya me dolían las piernas, y ahora tenía un calambre en el costado que lo empeoraba todo. Tardé mucho en llegar arriba, pero cuando lo hice, el maniquí seguía cumpliendo su función, impidiendo que me quedara atrapado allí para siempre. Lo puse de pie y le di las gracias, luego cerré la puerta con llave. Decidí que lo que hubiera ahí abajo no era lo suficientemente interesante como para justificar el esfuerzo. ¡Qué demonios! También era peligroso. Tuve suerte de que el ascensor no se hubiera roto y caído al suelo en cuanto entré. Pero más allá de eso, era obvio, dolorosamente obvio, que algo no iba bien. Ese lugar no era para mí. Volví a casa y decidí olvidarlo todo. No volvería allí nunca más. Pero si eso fuera cierto, no estaría escribiendo esto. Y tú tampoco lo estarías leyendo. Cumplí mi palabra un tiempo. Hacía mis rondas como siempre, vivía mi vida, pero los recuerdos de ese lugar no me abandonaron. Durante los 3 meses siguientes seguí trabajando en el centro comercial. Tomé más turnos de día. En parte para evitar la incomodidad que ahora me ofrecía la noche, y en parte para evitar la tentación. Todavía me sentía atraído por ese lugar, sentía que tenía que saber qué había allí abajo. Finalmente, buscando evitarlo por completo, conseguí un nuevo trabajo. Seguridad en otra empresa o algo así, la verdad es que ya no lo recuerdo bien. Solo trabajaría en el centro comercial un par de semanas más y luego terminaría con el lugar. Pero, por supuesto, aún quedaba una cosa por hacer. Cargué todo antes del viaje. Llevé un montón de baterías extra, un par de linternas extra, un cargador portátil, un pequeño botiquín y algunas barritas de proteínas y botellas de agua por si acaso. Sabía que mi teléfono no tendría señal a través de todas esas capas de hormigón, así que quería estar preparado.
Fue una estupidez. Claro que fue una estupidez. Sé que fue una estupidez. Yo también lo sabía entonces. Y lo siento. Es un poco ridículo que me disculpe dadas las circunstancias, pero siento la necesidad. Lo siento muchísimo. Regresé a la puerta. Bajé las escaleras, ahora con confianza y renovado vigor. Es curioso lo fácil que es cuando sabes que hay un fondo, ¿verdad? Así que bajé. Un rato después llegué de nuevo al ascensor. Me esperaba, antiguo y majestuoso. Introduje la llave y subí. Luego giré la llave interna y dudé. Una oleada de duda tan fuerte que me dio náuseas. Quizás una pequeña parte de mí lo sabía, pero quizás solo sea la retrospectiva. Presioné el botón. El ascensor se sacudió y crujió al empezar a descender. Al principio me preocupó que fuera un viaje estresante, lleno de crujidos y posibles chasquidos, pero enseguida se tranquilizó. Estaba ansioso, pero muy emocionado. Nunca supe que tenía esta tendencia aventurera y exploradora urbana. No podía esperar a ver qué escondía esta vieja reliquia. Así que me quedé en la cabina con la respiración contenida. Y esperé. Y esperé más. Después de 15 minutos de ese lento descenso, empecé a preguntarme si alguna vez llegaría al fondo. ¿Se estaría moviendo siquiera? Sabía que había sentido el movimiento al principio, pero había pasado tanto tiempo que ya no estaba seguro de si simplemente me había adaptado o si se había detenido por completo. No había luz en la planta baja, ninguna indicación de ningún tipo que indicara que estaba haciendo el ascensor. Fue entonces cuando me di cuenta de que tampoco había botón de emergencia. Nada para pedir ayuda si me quedaba atascado. Solo una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Eso me asustó. Sentí que el pánico empezaba a apoderarse de mí, pero logré calmarme. Pasaron otros 30 minutos antes de que finalmente se diera. Se hacía tarde, y si no regresaba ahora, estaría allí hasta la mañana. Extendí la mano y presioné la flecha hacia arriba. Y no pasó nada. La presioné una y otra vez, pero el aparato no respondió. En ese momento, me invadió el pánico. Apreté la flecha de golpe, dándole, probando la flecha hacia abajo, presionando ambas, nada. Esta máquina no tenía controles de vuelo. Después de un rato, me acurruqué en el suelo y decidí que no tenía más remedio que esperar. Según mi teléfono, tardé 2 horas más. Normalmente ya estaría en casa, dormido. Pero en cambio, me estaba volviendo loco en una cabaña del tamaño de un armario de escobas, descendiendo lo que debía de estar a miles de metros bajo tierra. ¿Cuánta roca había sobre nosotros? Lo que fuera que hubiera ahí abajo, ¿cómo lograron excavarlo todo y traerlo a la superficie? ¿Y quién demonios lo usó? Estaba perdido en mis pensamientos cuando lo oí. Un sonido bajo y resonante. Como alguien golpeando un gong, pero, ¿más valiente? El ascensor dio una sacudida y se cerró. El corazón me dio un vuelco, y de repente el techo se derrumbó para recibirme mientras nos precipitábamos al abismo. El resto del descenso es un borrón. No sé si fueron más bien 3 minutos o solo 20 segundos los que bajamos disparados, con mi mochila volando en el caos. La aparente falta de gravedad podría haber sido una experiencia divertida si no fuera por el hecho de que probablemente me mataría. Finalmente, tocamos fondo. Con fuerza. Lo último que recuerdo es que de repente estaba cayendo y el ascensor no. ¿Cómo sobreviví a ese impacto? No lo sé. Me desperté un rato después, con un dolor terrible en la cabeza y todo mi cuerpo retumbando de dolor. La luz del ascensor se había apagado, así que no podía ver nada. Saqué mi linterna de la mochila y la encendí para examinar los daños. Sorprendentemente, parecía estar bien. Al menos por fuera. Sentía las entrañas como si me hubieran dado un mazo, pero no tenía ningún hueso que sobresaliera, así que lo consideré una victoria. Subí a examinar la cabina. Las puertas estaban ligeramente entreabiertas por el impacto, lo cual fue una suerte, ya que no parecían abrirse automáticamente como debían. Probé los botones, pero, por supuesto, no funcionaron. Así que me puse a hacer palanca para abrir las puertas. Me llevó tiempo y bastante esfuerzo, pero logré separarlas lo suficiente como para poder pasar a través de ellas apoyándome en los codos. Por fin, pude ver qué había allí abajo. Y quizás podría encontrar a alguien que me ayudara a volver a la superficie. Cuando me puse de pie, vi un gran espacio abierto frente a mí. Ya no necesitaba la linterna, pues algunas de las luces del techo funcionaban, lo que le daba al lugar una extraña sensación fantasmal. Di unos pasos hacia adelante para examinar mi entorno y oí el eco de las mismas. Vi puertas de cristal, persianas, puestos en medio del pasillo. Era un centro comercial. No era el mismo centro comercial del que venía, pero era lo suficientemente parecido como para reconocerlo al instante. Bajo el centro comercial, a kilómetros de profundidad, ¿había otro centro comercial? ¿Por qué? ¿Qué razón podía haber para un lugar así? Me moví para examinar las tiendas, mirando a través de las puertas de cristal para echar un vistazo al interior. Parecían normales, jugueterías, tiendas de dulces y espacios vacíos, sin uso. Como cualquier otro centro comercial estadounidense en decadencia. Pero esto era bueno, un centro comercial significaba teléfonos, entradas y gente. ¿Cómo podía haber todo eso allí abajo? Era algo que no entendía,
pero un centro comercial no tendría sentido sin estas cosas. Revisé mi teléfono, la pantalla estaba rota por el impacto, pero, por supuesto, no tenía cobertura. Entonces comencé a caminar por los pasillos, como tantos otros turnos de noche antes. Caminé mucho esa primera noche, buscando entradas, quizá oficinas, cualquier cosa que pudiera tener teléfono fijo o una salida. Pero mientras caminaba, sentía que no avanzaba. El espacio no se repetía, pero parecía infinito. No había entradas, ni siquiera ventanas. Algunos sitios tenían luz y electricidad, otros estaban completamente oscuros, lo que me obligó a usar la linterna para pasar. Decidí echar un vistazo a algunas tiendas, a ver si había alguna oficina en la parte de atrás o algo así. Yo también estaba listo para entrar a la fuerza. ¿Y qué si hacía sonar la alarma? Mejor si alguien me oía. Pero mis llaves funcionaban. De hecho, podía abrir la puerta de cualquier tienda que quisiera. Podía abrir todas las puertas del lugar. ¿Pero cómo? Eso debería haber sido imposible. Algunas de estas llaves eran totalmente nuevas. Pensé que quizá las cerraduras eran más estéticas, que se abrían al usar cualquier llave. Pero no, todas rechazaban las otras llaves similares de mi llavero. Cada lugar tenía su propia llave y no aceptaba ninguna otra. No encontré ningún teléfono. Finalmente, cedí y fui a buscar dónde dormir. Me topé con una zona de comidas junto a un Dick's Sporting Goods. Percibí un olor a algo más que a aire acre y estancado. Al acercarme a los puestos de comida de la zona, vi que todavía tenían provisiones. Comida en contenedores, algunos incluso calientes. No tenía sentido, pero no iba a discutir. Tenía hambre, y unas cuantas barritas de proteínas no te sirven de mucho. Fui a comer comida china. Hacía tiempo que no comía en Panda Express. Fideos lo mein con pollo a la naranja. No estaba mal. Tampoco estaba bueno. Cuando terminé, fui a ver qué podía hacer para dormir. Decidí juntar algunas mesas y dormir al raso. Al fin y al cabo, que me encontraran por la mañana era lo mejor. Fui a una tienda de ropa cercana y rebusqué entre sus productos, encontrando las opciones más suaves, y encontré un Spencer's con una de esas mantas gigantes de tortilla, y me acomodé en la cama improvisada. No era cómoda, claro, pero me vino bien. Después de un buen rato, por fin me dormí. Cuando desperté, no tenía ni idea de qué hora era. Nada había cambiado, las luces seguían encendidas intermitentemente y todo estaba en penumbra. Miré a mi alrededor, pero no había señales de vida. Grité a los pasillos que me rodeaban. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Revisé mi teléfono. Eran las 3 de la tarde. ¿Había dormido tanto? ¿O esa caída me había hecho más daño de lo que pensaba? No estaba seguro. Sea como fuere, no había aparecido nadie. Pasé un rato en mi fuerte, dándole vueltas a las ideas. Entonces oí algo. Un suave golpe. Pies descalzos sobre las baldosas. Tan silencioso que apenas pude distinguirlo. Paró en cuanto empezó. «Hola», volví a llamar. Al otro lado de la cancha, 2 bofetadas más. Alguien se acercaba. Intenté convencerme de que era algo bueno, probablemente de seguridad o algún empleado. Pero entonces, ¿por qué estaban descalzos? Doblaron la esquina lentamente. Miraban a su alrededor como si temieran lo que pudiera haber al otro lado tanto como yo. Era una figura extraña y demacrada. Desnuda y en general humanoide. Tenía la piel gris y el pelo largo y blanco. Sus ojos eran negros, le faltaban dientes. La expresión de su rostro era horrible, de agonía y miedo. En cada parte de su cuerpo, la piel estaba tan estirada que sus huesos eran claramente visibles. Extendió sus manos hacia mí y comenzó a tropezar en mi dirección. Su boca se abrió y emergió un aliento áspero, comenzando como un susurro pero ascendiendo a un aullido. Gritó y comenzó a moverse más rápido. Ese sonido fue horrible. Gemidos agudos y penetrantes que sonaban como si estuvieran destrozando sus cuerdas vocales, como si no hubiera hablado en años. Fuera lo que fuera, no era humano. Me levanté y corrí. Por suerte, tenía mi mochila y no me preocupaba mucho más. Oí otros ruidos mientras avanzaba por un pasillo tras otro en ese largo y sinuoso laberinto. ¿Quizás otras cosas despertando? ¿Era su gemido una señal para ellos? ¿O la cazarían como me hizo a mí? Inevitablemente, me perdí. Perder a la criatura no fue difícil, fue bastante lento, pero tampoco sabía dónde estaba. Había subido y bajado escaleras mecánicas, pero todo parecía más o menos igual. Sin aliento, me encontré en un largo pasillo sin luces, y aflojé el paso. Encendí la linterna mientras caminaba por el pasillo, intentando no hacer ruido. Me recordó mis noches como guardia de seguridad. Y entonces lo comprendí. Guardia de seguridad. Debería haber una oficina de seguridad en algún lugar. Tendría cámaras, normalmente enfocadas a las entradas y salidas principales, por no mencionar los múltiples métodos para contactar al personal. Yo también tenía una idea de cómo encontrarlo. El lugar era enorme, pero eso no significaba que fuera imposible. Es muy posible que tuvieran varias oficinas de seguridad en un lugar como este. Si no, ¿cómo podría un agente responder a llamadas desde lados opuestos del centro comercial?
y aunque no sabía dónde estaban, podía usar mi intuición. En general, el centro comercial estaba distribuido como un centro comercial normal. Las cosas estaban generalmente donde uno esperaría que estuvieran, salvo cualquier entrada o salida. Así que, si me dejaba llevar por mi intuición, quizá mis pies llegaran solos a la oficina. Genial, ¿verdad? Bueno, quizá no, pero era todo lo que tenía. Los 2 días siguientes los pasé persiguiendo este objetivo. Caminé por el centro comercial, intentando orientarme. No grité más y me quedé en las tiendas a dormir. No fue difícil encontrar comida y pilas. De alguna manera, el lugar estaba completamente abastecido. Siendo realistas, este lugar tenía todo lo que necesitaba para vivir. Los baños también eran bastante fáciles de encontrar, lo que significaba agua y un lugar para hacer mis necesidades. Me quedaba en las zonas iluminadas siempre que podía, evitando la oscuridad incluso si eso significaba perder la noción de esa corazonada que perseguía. Algo en esas zonas muertas me ponía nervioso. Finalmente, tropecé con algo. Señales de vida. Estaba rebuscando en silencio en un patio de comidas cuando noté algo extraño. Alguien se me había adelantado. Claro que quedaba bastante, pero alguien había estado allí. O algo así. Había basura junto a uno de los congeladores, lo que indicaba que el culpable había tenido ganas de un sándwich refrigerado. No sabía si sentir alivio o miedo, pero la idea de que alguien más estuviera allí me dio una chispa de esperanza. Ese tipo de aislamiento puede volverte loco rápidamente, y ansiaba la oportunidad de ver a alguien, de hablar con esa persona. Así que me puse a registrar los alrededores. Me moví sigilosamente por si acaso había más cosas así cerca. De nuevo, tuve que seguir mi instinto, pero esta vez funcionó. Encontré lo que buscaba. Una oficina de seguridad junto a los baños. La puerta estaba entreabierta. Emocionado, fui a abrirla y descubrí que el escritorio estaba cubierto de montones de papeles y uno de los micrófonos que usan para hacer anuncios. El lugar había sido renovado, como una especie de habitación. Guirnaldas de luces en el techo, mantas apiladas en la silla, incluso ropa de repuesto. Quienquiera que hubiera estado en la zona, probablemente se alojaba allí. Examiné la habitación más de cerca, consternado al descubrir que no había teléfono, pero eufórico al ver una pared de pantallas. Cámaras funcionales. Me incliné sobre el escritorio y las examiné con atención. Ninguna mostraba una entrada, pero aún así, un plano del lugar sería útil. Mientras examinaba las imágenes de la cámara, la puerta se abrió de golpe. Era un hombre, de pelo castaño y gafas, que se parecía a mí. No, no solo se parecía a mí. Era yo. Exactamente. La cara que veía en el espejo todos los días, de repente mirándome con una expresión de asombro similar a la que estaba seguro de tener yo. Retrocedí de un salto, tirando montones de papeles al suelo. Anuncios. Parecía cauteloso. Se llevó un dedo a los labios y me miró fijamente, haciendo un gesto hacia abajo con la palma de la mano para decirme que bajara el ritmo. Me acerqué un poco más, alejándome de la pared, para observarlo bien. Parecía cansado, derrotado. También estaba más delgado que yo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Al inclinarme, empezó a entrar en pánico, me miró y negó con la cabeza. Me asusté, perdí el equilibrio brevemente y caí sobre el escritorio. Me contuve, pero descubrí lo que tanto le preocupaba. Había pulsado el botón para activar el micrófono y empezaba a resonar por los altavoces del exterior. Miró a su alrededor y me dirigió una mirada triste y compasiva antes de salir corriendo. No se molestó en recoger sus cosas, simplemente salió corriendo. Debería haber seguido su ejemplo. En cambio, levanté la mano del botón y apagué los altavoces. Su agudo grito aún resonaba por los pasillos, como si llamara a un compañero. Algo me respondió. No como lo de antes, esto era más grave y mucho más fuerte. Lo oí a lo lejos, un rugido más que un grito. Eso fue suficiente para que finalmente saliera corriendo. Recorrí pasillo tras pasillo, con la esperanza de obstaculizar su visión lo mejor posible. Oía sus fuertes y retumbantes pasos, me estaba alcanzando. Él me oía correr, y era más rápido. La única salida era una zona muerta, así que saqué una linterna y seguí corriendo. Decidí que mi única opción era esconderme. Me dirigí a la tienda más cercana y probé el picaporte. Estaba cerrada, como todas las tiendas. Tiré la linterna al suelo y, presa del pánico, empecé a buscar las llaves. Encontré la correcta y abrí la puerta de golpe, entrando a toda velocidad. Me escondí al fondo de la habitación. Podía ver el pasillo a través de la puerta de cristal gracias a la luz que había caído. Los estruendosos golpes de la criatura se ralentizaron, pero no se detuvieron. Se acercaron cada vez más, hasta que pude oír su respiración. Respiraciones largas y agitadas que sonaban dolorosas. Finalmente, apareció ante mis ojos. Era enorme. Piel gris como la otra cosa, pero mucho más grande. Tenía las dimensiones de un gorila gigante, con enormes brazos voluminosos en la parte delantera que terminaban en garras gruesas y afiladas. Su cabeza parecía un cráneo humano, hasta el punto de que no estaba seguro de si sus cuencas hundidas tenían ojos. Pero faltaba la mandíbula inferior.
Su caja torácica estaba totalmente abierta, con restos de algunas entrañas colgando, y la abertura continuaba hasta la mandíbula superior, donde no había dientes. ¿Acaso no tenía órganos? ¿Cómo vivía? ¿Y podía siquiera comer? Parecía olfatear el aire por encima de mi linterna y se giró hacia la tienda donde me escondía. Un momento después, unas manos gigantes se deslizaron bajo las contraventanas. Fui a esconderme detrás de un estante de peluches. La contraventana chirrió al abrirse. Unos pasos pesados entraron en la tienda, subiendo por el pasillo de mi izquierda. No había a dónde correr. Mi única esperanza era salir por donde había entrado la bestia. Me deslicé lentamente por el lado opuesto del pasillo mientras la cosa se acercaba pesadamente. Cuando estaba doblando el pasillo, hice mi movimiento, doblando sigilosamente la esquina y dirigiéndome hacia la abertura. Lo oí gruñir. Me giré para mirarlo. Me había visto. Corrí. Estaba encima de mí en un instante, su mano me inmovilizó contra la pared con tanta fuerza que el azulejo se quebró. Me golpeó contra él un par de veces más por si acaso. Luego, me sostuvo y me lanzó el golpe mortal. Sus dedos largos y afilados me perforaron el abdomen y grité. Nunca había sentido un dolor así. El mundo se volvió borroso y distante mientras me arrojaba al suelo. No tardé en desmayarme por completo. Desperté en agonía. Sabía que debería estar muerto, pero no lo estaba. Me sentía terriblemente enfermo y era completamente incapaz de ver. El aire olía a humedad y atroz. A carne y podredumbre. Me toqué el estómago y descubrí que me habían abierto un horrible agujero en las entrañas. Sangraba profusamente, mucha más sangre de la que podía perder. El brazo izquierdo también me dolía terriblemente y no respondía bien cuando intentaba moverlo. Resultó estar gravemente roto. Busqué a tientas en mi mochila, intentando encontrar una linterna con un solo brazo. Por fin la encontré, la saqué y la encendí. Nada podría haberme preparado para lo que me esperaba. Era un pasillo largo, aparentemente interminable. Hormigón liso como aquella escalera. Pero a lo largo del suelo, a ambos lados del pasillo, había cuerpos. Casi humanos, con rasgos faciales demasiado familiares. Se extendían en la distancia, tantos que no podía contarlos. Se giraron para mirarme con el pelo largo y los ojos hundidos. Se estaban pudriendo, fundiéndose con el suelo y convirtiéndose en parte de las paredes que los rodeaban, totalmente incapaces de moverse o actuar, pero no muertos. Parecían colonias de moho. Si hubiera podido gritar entonces, estoy seguro de que lo habría hecho, pero mis órganos internos estaban tan desorganizados que me salvé de invocar a esa cosa de nuevo. Los cuerpos comenzaron a murmurar mientras me movía hacia el extremo más cercano del pasillo, donde podía ver una puerta en la distancia. Me preocupaba que gritaran, pero parecían incapaces. Tampoco parecía importarles que los pisara para pasar. Bajé hasta la puerta y vi que estaba entreabierta. Una mano en el suelo la mantenía abierta. Me sentí afortunado de no estar encerrado con esas cosas. Aquello a lo que perteneciera la mano no se movía. Abrí la puerta con cautela y vi lo que era. Un maniquí. El mismo que había usado hacía tanto tiempo. Salí y reconocí la vieja tienda abandonada del centro comercial original, aunque todas las luces estaban apagadas. Me volví hacia el nido de aquella cosa y también reconocí la puerta amarillo pálido. Salí arrastrando los pies hacia la oscuridad circundante. Era lo mismo de siempre, solo que se repetían un sinfín de tiendas. Lentamente, con cuidado, logré escapar. Las siguientes semanas fueron duras. Guardé silencio, pero de vez en cuando tenía que esconderme para evitar a las criaturas más pequeñas, parecidas a zombis, que se desplomaban por ahí. Mis heridas empezaron a sanar solas, aunque tardó bastante más. En aquel momento, pensé que era una especie de milagro. Ahora lo veo como la broma cruel que es. Salí de los terrenos de caza de esa cosa enseguida y vagué sin rumbo. Intenté ir en una dirección el mayor tiempo posible, con la esperanza de que llegara un final si me alejaba lo suficiente. No lo hubo. Sea lo que sea esta cosa, creo que realmente continúa para siempre. Finalmente, me topé con otra oficina de seguridad donde encontré una nota. Esta nota. Bueno, quizá no sea la nota exacta, la verdad es que no la recuerdo. Pero encontré esta nota, que describe todo lo que acabo de vivir, como seguro que te pasará a ti. Espero que esto te haya convencido. Pase lo que pase aquí, no es solo el centro comercial lo que se repite. Somos nosotros también. He postergado escribir esta nota durante mucho tiempo. Deben de haber pasado varias décadas. Mi cuerpo apenas envejece, pero todavía me veo diferente en el espejo. He intentado acabar con todo más de una vez. Pero no funciona. Créeme, simplemente duele. Las otras versiones de nosotros con las que me encuentro son iguales. Desesperanzadas y derrotadas. No somos buena compañía. Creo que ya sabes lo que te voy a contar a continuación. Esas cosas que me rodean por los pasillos, los cuerpos tras esa puerta, incluso la bestia gigante. Creo que somos todos nosotros. Pasamos suficiente tiempo aquí y nos volvemos locos lo suficiente, y en eso nos convertimos. No quiero eso, pero ¿qué puedo hacer? No hay descanso eterno para nosotros. ¿Acaso estamos malditos?
¿Qué hicimos para merecer tal destino? Mi única esperanza es que las cosas no sean inamovibles. Espero que esta carta sea al menos un poco diferente a la que leí, o a la que probablemente escribas. Eso significaría que es posible cambiar las cosas. Con suficientes de nosotros, tal vez algún día alguno de ellos descubra algo. En cuanto a mí, esa puerta me llama de nuevo. De alguna manera, sé cómo encontrarla. Intuición, supongo. Me pregunto si tal vez la bestia gigante no está haciendo un nido allí, tal vez lo está, protegiendo. Manteniéndolo silencioso y oscuro. Una pálida imitación de la muerte. Si voy allí, quizá encuentre un instante de paz. Esperar los siglos en un tranquilo olvido. Espero que puedas cambiar las cosas. Que puedas evitar mi destino. Pero si no, nos vemos allí, compañero.